Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otoy, tuwa shay hatkarao so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Tamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakwai kaks purana inhana waya tuyare stonik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshwai vierno sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naralra yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana holu trayatawa kas purana inhana waya Tudiaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Sunayananya Nanguaya, antes Shihia Wishwa. En la EPSI Anas Guayú estamos promoviendo la estrategia 4x4, dirigida a personas de 18 a 70 años o con enfermedades crónicas preexistentes. Consiste en evitar el consumo de tabaco, reducir el consumo de alcohol, tener una alimentación saludable, rica en frutas y verduras y aumentar la actividad física. 4 hábitos claves para prevenir 4 enfermedades no transmisibles, como la diabetes, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y pulmonares crónicas. Un mensaje de la EPSI Anas Guayú. EPSI kat Anas Guayú akha samoy so plataetawa 4x4 manakat ahutam sinamoina Guayú que poroina iski meki salmoy huye sinama akara chishki no yese spurhat ay mahawasuri tu wanuru hout kamauria pari rapa hokai hariyoy husure yoch otamsi ana hikun hikas chong unu otamsi warai tahia warai hapa wanepi pienchi sa yaktawa akuai pa pulanai hatan hukuai Puri pienches wanuru, sukara ashak cáncer, o tamsit ayuri katsene ai o tamsi ososo, tu hout karmauria, haim japone wairokua. El tema de la semana. Hehoru, tu putu hay hatkarao so semana katu. Para la EPS indígena Anas Guayú, la Semana Andina de Prevención del Embarazo para la Infancia y la Adolescencia es significativa, ya que esta celebración busca erradicar el embarazo temprano, promoviendo un rol activo de las familias y cuidadores en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Para ampliar la información, invitamos a Caroline Mendivel. Ella es jefe de ruta de promoción y mantenimiento de la salud de Anas Guayú. Guatamar me pushwa anaya alcehoro sautioto costunte EPSI ka Anas Guayú o tamsi stunta hora que het kapuch grup no woma wahir pushwa te EPSI ka Anas Guayú so semana kate awara que suene puch sop na wane semana andina sop na tai mahawakat surya y puoru nana ina te pitch kana himono tamahayan maatkan kasapura pura nayao te intensao mane hieyo y puoro inhanaya o tanori hinane hoins puro Guayú snai hieyo ina wane orenakua so kaikate anu wamat jefe Caroline Mediwil allá está se sulu EPSI Anas Guayú sopna ay mahawa skuat pan hieyo kano tatayuri que exposhwa. ¿Por qué es importante que los niños y adolescentes reciban información sobre educación sexual? Para hat kasaki rasman hoto hef ka watta matcha hamos aiha ka kwana himao onu kan te pitchkan na hieyo kan na te hat ka sa homauria spura nai mahirahne na kuatpa. Sí, claro que es importante que los niños y adolescentes reciban información sobre la educación sexual, ya que esto les proporciona herramientas fundamentales para su bienestar emocional, físico y social. Algunas de estas razones, por ejemplo, pueden ser la toma de decisiones informadas, prevención de enfermedades de transmisión sexual, prevención de embarazos no deseados, fomento de relaciones saludables, protección contra el abuso, desarrollo de autoestima y autoconcepto, reducción de mitos y desinformación, contando que esta última es muy particular
ya que obviamente toda esta educación nos permite combatir mitos y estereotipos y desinformación sobre la sexualidad que puedan circular entre los jóvenes. Recordemos que una educación sexual integral adecuada para su edad y contexto cultural es muy clave para prevenir la sexualidad, el respeto y el bienestar a lo largo de la vida de nuestros adolescentes. Ano no jefe que essa wata mar uma hia kan hieu kan hamus ai ka manam te piskan ska hamu na ya o tentau ni kasas pura na sutai na mãe ai mahirai no Súria ne quero lo ensinai para ter Súria yuri ne kiro na yuri na tapa o ta puri na su por wata sari wayo na pai te potskat mar ne ira kare samai a ta in re ha te me te por mãe tem ia ka skana te ta na ya o tente ha wane na ko na hieu kan te piskan airu Súria no hutu han suru mo kara kuaipa Súria puro hai ohuna otta no huti rente pitch ma un rente pitch mai na otta Súria ne no ya mãe na ta han na ya otta ta os puxo atra te ekira wa apna kana mãe otam se Súria te potchis makaruayu skiro karuayu me bimori bimaya te manakat mãe sia otta então osnai skira han sia otta então osnai en wani kasa o po purero pura na so ta wani kasa na mãe wani na kuna te pitch kana iro he ha sha te na pure ne rahari kana na te ha intensa wani hinturu wani hiet kachon ershen hori kachon she skamai pata tauri que por kachon she mar o machon ershia que pis akaya ta hiskite pitch por wane kuna hiyo kana por anai hanai more hanai ne kira hanai wane pina mahaya no no tan todo yo con wanaira. Cuando te proteges, también proteges a tu bebé. Durante el embarazo debes vacunarte contra difteria, tétano y tosferina celular en la semana 26 y contra la influenza en la semana 14. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Hapura hiya kana iruipu noka. Atex hai mahino choni kana hamaku ne hirpai poro iwahia. Hapura tayuri difteria, tétano o tosferina naka. TTPA celular hautos semana piama hiki pero tamsite influenza kat sopna te poroko pienche me semana TPSI kana swayu acha iras ku purana. ¿Qué rol cumplen los hombres en la prevención del embarazo a temprana edad? Bueno, sakiraka. Hamos un kuat bene toro, puranai mahiranchen Súria kachon ni mar, hamos yaten kuat pahetia. Claro que sí, los hombres cumplen un rol importante en la prevención del embarazo a temprana edad, ya que son participantes activos en la toma de decisiones y en las prácticas responsables relacionadas con la sexualidad, como por ejemplo lo son responsabilidades compartidas, educación continua abierta, fomento y respeto de los consentimientos, promoción de igualdad de género, apoyo emocional y social. En resumen, los hombres juegan un papel súper importante y crucial al asumir su responsabilidad, al educarse a sí mismo y a los demás, a participar activamente en la prevención del embarazo a temprana edad, promoviendo relaciones sexuales seguras, responsables y equitativas. Sene que te jefe que maioria ni pa hewane toro shima he hasha tente no makachi hinte toro koi Súria kachon haini ota Súria en ipuro han hiyo ntuma ai mahawesh wanepi nya waneshka ya en amanda putska kuat pate ayatawa ka otamsita ekira wa ka sopna hutata enten kuat paka nai hutata enkiru otamsia te no makat he has pura enten wane putshi pa hete enkiru ke chiwayu ke toro koi nya otelisa wane verskutus por waime nai para no hiyo ai mahirawesh wanepi Súria en wane ayatawa kuat pashi pa he menkin kirahari muri wertente hanka no chachia ni Súria ai ma wane kasiare no ai mahawesh wanepi Súria kachon ni mar. Las familias que se alimentan de forma nutritiva y saludable tienen más energía para trabajar, estudiar y jugar, sufrirán de menos enfermedades y sus hijos tendrán un mayor desarrollo cerebral. Para prevenir la desnutrición en niños menores de 5 años, debes ofrecer una alimentación balanceada y nutritiva, lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y continuación de la lactancia después de los 6 meses y mientras introduces alimentos sólidos. Asegúrate de que el niño beba suficiente agua, evita las bebidas azucaradas
azucaradas y el jugo en exceso. Realiza chequeos periódicos con el pediatra para monitorear el crecimiento y asegúrate que los alimentos estén bien cocidos y preparados en condiciones higiénicas para prevenir enfermedades. Tener al día su esquema de vacunación es fundamental para prevenir la desnutrición. Un mensaje de la EPSI a Nasguayú. Ya kana irueyu kana shi kan anare nikoy anash anay muriu skana karakua ipa shaikta shi kore hiya shi waraikta shwatari kaste hako tania no shoin prowanal na te pitch kana iru mauri ya anene kiru pana manke pangsare nikoy hutuma ho uyo iwaina maya shemeri wan hinte hinai mente paipiru kashi hey has anay tinkoy wane pirlata paipiru kashi nori pangsa to nikoy ana to nikoy o tamsi hasira nia won wane pia hai no hikira interaikul ai kan katulup na tientat katon hot kata posias kariro nya hasira te casa aina kata hai ka hiya kan no hiten tin sukar wain masaka hey has kota tin makuna kan nai hey has ni rehen hachin ai piro kashi tach no ri ayuri anari na chamai na ha pa anari nip se anari ne rupna chinte ke hey has te hanya pura prata rai kar huya suri mayen hai ni anta wan wanul te no ter ha atana ha man tin ko pa mapena tomawa. Lo que usted debe saber. Anu ani kasi tu hanya tahu horu maunaya. Si estás embarazada, usted debe saber que cuando te proteges, también proteges a tu bebé. Durante la gestación, debes vacunarte contra difteria, tétano y tosferina, y con la influenza en la semana 14. Recuerda que la vacunación es un acto de amor y de responsabilidad. Por eso la EPSI Nasguayú te invita a que te unas mañana sábado 28 de septiembre a esta gran jornada nacional de vacunación. Debemos cuidar de nuestra salud y de nuestros bebés. Por eso debes acudir en Uribia a la S Perpetuo y en Nazaret IPS Medicer, en Albania a la S Hospital San Rafael, en el municipio de Barranca a la S Nuestra Señora del Pilar, en Manaure al Hospital Armando Pavón, en Distracción al Hospital Santa Rita. En Riohacha debes acudir a la IPS Gualequerú y al Hospital Nuestra Señora de los Remedios. Y en Maicao tienes diferentes puntos de vacunación en los que puedes acudir, como lo son las IPS indígenas Azocabildos, Ayulépala, Caraquita, Herregeria, Súpula, Medigrut y Hospital San José. Recuerden que las vacunas son gratuitas, son seguras y además salvan vida. Este es un mensaje que a esta hora de la mañana te comparte la EPSI Nasguayú en su sesión Lo que usted debe saber. Hiya kan hiya bipo no kan pushwale heret ka pasna horuta jornada manaka por makunas kali kashika 28 surup na IPS PH kalhanai rehir wane oiruko soto hiya kan ipo no kan te makuna influenza naka aitana tanai poropa piench kashi semana houka hirero tatotozoide tetánico naka poropa piench me semana otatopulhat que te covid areya wanaka al COVID-19 senai he poropia me semana difteria tétano tatoferina Tan senen piam peski ay pirron semana puchon soto hay piam ski piam makuna ay mahakat pia surya puna ski ayuri hout kat maut senen wan wayu puron way hier soto hay pura hiya kan anay hana hiyo tanay chinchuchon kai he ya se terre makuna se hana. Muchas gracias a nuestra invitada de hoy por sus aportes en este programa que nos ayuda y orienta para una mejor salud. A Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y yo hablemos de salud de la EPS indígena Nasguayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día. Anaya otsehoru hawane rukupushwa hapi tundrputska como hiya kan hiya kan kachon kan kei pots kan ipono kan soto hai hanai hanai hiya hanai huara ka tentende putska ke intenshina men ipono kan otan himari mahaya nai mahinu nakuai hiya kan won pe heori kan wopuhe ori kan ucho heori kan parai man kan ap kan putska tarachi wai huma soto hai hiya kan otawaya kan achaha hirashi wakuai pahpurana